creyente, entre ser un creyente y en no serlo, está en una palabra trascendente. Y esa palabra es la palabra la esperanza. La esperanza. La esperanza sostiene la fe de una madre cuando está acongojada por un hijo descarriado. La esperanza mantiene las manos alzadas al cielo de aquel hombre o aquella mujer que tiene los pies cansados de caminar por el duro terreno que le toca pisar, situaciones difíciles. La esperanza hace a los mensajeros como esta señora misionera anunciar las buenas nuevas en algunos lugares distantes. La esperanza en el cielo es la bandera que miles de cristianos a través de la historia han levantado cuando han sido martirizados por su fe. La esperanza la vemos cada vez que tenemos un servicio fúnebre y podemos ver la diferencia entre aquellos que tienen esperanza y aquellos que no. La esperanza nos alienta, hermanos, nos fortalece mientras caminamos por nuestros propios valles de sombra y de muerte. Por la esperanza podemos mirar el futuro a los ojos con tranquilidad, sabiendo que al otro lado nos espera el Señor. ¿Sí o no? Hacer un alto. ¿Qué pasó? Dicen que así me van a oír mejor, ¿es cierto? Sí. Hace pocos días falleció un siervo del Señor, al cual me he referido muchas veces, y me admiro bastante su pensamiento, John MacArthur. John MacArthur dijo, ahora sabiendo que iba a morir: yo me siento ligado al cielo, dijo MacArthur. Mi Padre está allí, mi Salvador está allí, mi casa está allí, mi nombre está allí, mi vida está allí, mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi ciudadanía está allí y mi herencia está allí. El cielo es mi hogar, dijo ese señor. Qué lindo tener esa esperanza, qué lindo tener esa confianza aún en el hecho de la muerte y poder decir uno, mi esperanza descansa en el Señor. Leyendo a Nietzsche, que es un filósofo alemán, o fue un filósofo alemán, dice que la esperanza, decía él, es la virtud de los débiles. Si usted tiene esperanza es porque usted es una persona débil de pensamiento, según su ver las cosas. Hace pocos días, seguramente usted lo oyó, una conocida figura de la política de este país, autodeclarada atea, decía: dichosos los que tienen esperanza en una vida después de esta, pero yo no puedo sentir eso. ¿Sabe, hermanos? La Biblia es un libro de esperanza. Y dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Así que si usted tiene esperanza esta mañana, diga amén. Y hablar de la esperanza nos lleva a hablar del padre de la fe. Nos lleva a hablar de Abraham en el capítulo 4 de Romanos. Voy a pedirle que lo busque. Normalmente ponemos los pasajes en la pantalla, pero algunos de esta mañana no, para que usted los lea ahí en su Biblia. Dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 22, lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Ese es Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y esperanza contra esperanza, ese juego de palabras, significa tener fe en algo que parece no tener fundamento en la realidad observable.
Creer en esperanza contra esperanza es creer aún cuando las probabilidades están totalmente en contra, pero confiando en que Dios lo va a cumplir. Es creer cuando todo parece decir no va a suceder. Y la esperanza bíblica es más que optimismo, es más que decirle piense positivamente, porque entonces todas las cosas se van a alinear para que sucedan. No. Eso no es la esperanza ni la fe bíblica. Se basa en la confianza en que Dios ha prometido y que Dios va a cumplir. Por eso la Biblia siempre vincula la esperanza con la fe. Hay veces es difícil trazar la diferencia entre ellas. A menudo hay cosas que no justifican que tengamos fe o esperanza. Vemos el mundo y las circunstancias son difíciles. Vemos nuestra familia, las circunstancias son difíciles. Vemos la economía y las circunstancias son difíciles. Pero usted y yo tenemos un Dios que ha prometido y queremos confiar en sus promesas. Amén. La verdadera fe es fuerte, es consistente a pesar de las apariencias. Abraham, 90 y resto de años, casi 100 años en este pasaje. Pero la fe tiene la capacidad, la esperanza tiene la capacidad de ver más allá de las circunstancias, más allá de las probabilidades y desafía nuestra creencia por irrazonable que parezca. Y cuando usted lee este pasaje de Romanos, cuando usted ve la vida de Abraham, creo que Juan lo mencionaba hace un par de semanas, la fe de Abraham haciendo sacrificios, todos acá decimos, wow, qué dichoso Abraham, qué fe la que tenía Abraham. ¿Cierto o no? ¿Que no le gustaría tener la fe de Abraham? Tener esa fe inconmovible, esa fe de esperanza contra esperanza, esa fe viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y nosotros, hermanos, solo podemos asombrarnos, humillarnos, reconocer y aprender de la fe de Abraham. Pero no crea, hermanos, que Abraham tenía una capacidad especial. Abraham desarrolló la fe. Abraham pasó por momentos duros de prueba, momentos de duda, como usted y yo hemos tenido. Esta mañana algunos de los que están acá me acompañan diciendo amén. Yo he tenido momentos de duda en mis pruebas. Esos días Dios inquietó mi corazón para detenerme en Génesis 15, le voy a pedir que lo busque también, para repasar, porque probablemente usted los conozca de memoria, algunos principios de la vida de Abraham, algunos principios de la fe de Abraham, algunos pasajes que puedan alentar nuestro corazón cuando hay veces las cosas se nos ven complicadas en la vida. Vamos a ver algunos principios y vamos a leer Génesis 15, versículos 1 al 6. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y nos encontramos en el 6. Dice la Biblia, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Digo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo creo que ya tuvimos la predicación, ¿verdad? Solo eso. Junto a Génesis 12, este capítulo 15 constituyen dos de los pasajes más importantes para entender la Biblia. Dos pasajes para entender el plan de Dios. Hay teología por todo lado. Hoy no pretendemos meternos ahí ni estudiar mucho de esto, pero sí quisiera detenerme en algunos aspectos prácticos, algunas enseñanzas que pueden ser desafiantes para usted y para mí. Yo veo 3 o 4 escenas acá. Veo una primera escena que es la condición de Abraham. Yo quiero que usted piense en Abraham.
Empieza este pasaje diciendo en Génesis 15 que después de estas cosas, espere para leerlo literalmente, sí dice, después de estas cosas. ¿Y qué cosas son las que han pasado para que Abraham esté aquí? ¿Cuáles son las cosas? En Génesis 12, ya usted se lo sabe de memoria, Abraham ha tenido una revelación. Dios le ha dicho, sal de tu tierra en Ur de los Caldeos, camina 1200 kilómetros y llega hasta la tierra que yo te daré. Y él deja a su parentela y él se va caminando hacia esa tierra. Tuvo una revelación, tuvo una promesa de que Dios lo iba a bendecir. Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué dice? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía una promesa. Y yo quisiera detenerme aquí. Ha tenido una revelación y una promesa. Pero me llama la atención y quiero hacer notar acá cómo Dios se complace en hacer de donde no se puede hacer. De hacer cosas imposibles o difíciles para mostrar su carácter, su fidelidad. Él escoge a un hombre de 75 años, criado allá en Ur de los Caldeos, en una tierra llena de ídolos, para hacer de él una gran nación. Si usted fuera Dios, ¿no escogería un par de muchachos jóvenes? Un muchacho con la testosterona al 1000%, una mujer que pudiera darle hijos todos los años para crear una gran nación, ¿cierto o no? Pero Dios escoge un hombre de 75 años, que ya en aquel tiempo ya era avanzado. Porque a Dios le gusta hacer las cosas como a su modo, para mostrar su gracia. Dios escogió a 12 hombres, como siempre digo, comunes y corrientes, para poder llevar el evangelio al mundo, para poder llegar la mayor obra de salvación a las personas, y lo hizo a través de pescadores, de gente común y corriente. Dios nos escogió a nosotros, a usted y a mí, y nos dijo que teníamos que cumplir la misión. Por eso Pablo dice con gran sabiduría que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, Dios le ha dado a Abraham una revelación, una promesa. Y si usted conoce la historia, también hay crisis en la vida de Abraham. Él empieza a edificar altares, pero va poniendo sus tiendas hacia la tierra de Egipto. Y entonces llega una hambruna y él pasa a Egipto, a la tierra que no era donde él tenía que estar, y tiene problemas ahí, casi muere. Además de eso, cuando vuelve, todavía no se ha separado totalmente de su parentela y está con Lot. Y entonces él y Lot están viendo, perdonen, toda la llanura, y Lot escoge para él la parte más bonita, y Abraham se queda con la tierra de la promesa. Hay una división, pero a partir de ahí dice la Biblia que Dios prosperó a Abraham. ¿Qué ha pasado además? Una gran victoria en toda esa tierra, y los que leyeron el devocional de esta semana, en toda esa tierra hay varios reyes, y el Señor, uno de ellos se llama Kedorlaomer, hace una guerra contra todos los reyes, el rey de Sodoma y otros reyes que hay ahí, y los captura. Se lleva a su gente y sus riquezas, y entre toda esta gente se lleva a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham hace un ejército y pelea contra Kedorlaomer, y lo que no pudieron hacer 5 reyes, lo hace Abraham en una noche, y rescata a esa gente. Y entonces, además de tener una gran victoria, hay una muestra de lealtad, porque se le aparece el rey de Sodoma y le dice, mira, Abraham, gracias por liberarnos, yo te quiero dar todos mis bienes, déjame a mí la gente, porque el rey de este mundo siempre quiere la gente, y toma para ti los bienes. Y Abraham le dice, no, el que me sostiene a mí es Dios, ¿verdad? Yo no quiero nada suyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, yo no tomaré nada tuyo. Y dice que Abraham no tomó nada de él. Y además se le apareció el rey de Salem, ¿verdad? Que es un tipo de Jesucristo. Y dice ahí la Biblia que él lo honró y le dio los diezmos de todo. ¿Qué estamos viendo aquí? Ve todo el recuento que he hecho. Una promesa, ¿cómo se llama? Un mandato. Abraham ha salido a su tierra, ha hecho altares, se ha caído, ha tenido victorias, ha mostrado su lealtad. Todo eso ha pasado para que la Biblia diga ahora en el 15:1, aconteció después de esto. Después de esto es todo lo que les he dicho.
Entonces Abraham se sienta ahí en el desierto de Padán Aram a hacer un recuento de todas estas cosas que han pasado. Abraham sabe que ha hecho lo correcto. Abraham sabe que ha obedecido el llamado. Abraham sabe que ha dejado su pueblo. Abraham sabe que ha dejado su familia. Pero los años han pasado y todas las promesas de Dios han quedado ¿en qué? En eso, en promesas. Y él se pone a ver el calendario, no sé si era el día del cumpleaños, ¿verdad? Pero él se pone a ver el calendario. Él ha visto la mano de Dios, pero no se ha concretado nada en aquella promesa de hacer de él una gran nación. Y ahora hay enemigos acechándole, ahora han llegado a su mente pensamientos, ahora cae en cuenta de que la ley de probabilidades está en su contra, él viejo, su esposa estéril. Ahora se da cuenta de que no puede tener hijos. Esa es la situación de Abraham. La segunda escena es la escena que toca mi corazón. Es la escena de ver la comprensión de Dios. Dice la Biblia ahí que cuando Abraham estaba ahí, aconteció después de esto, de estas cosas, dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera. ¿Se imagina usted oír la voz de Dios diciéndole: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera? ¿Cuál era el problema de Abraham? ¿Alguien puede decirme cuál era el problema? ¿Alguien? Ahí está, fácil. Dios le dijo que no tuviera temor. Entonces, ¿cuál era el problema de Abraham? El temor. ¿Qué es el temor? Es ese sentimiento de inquietud, de rechazo, dice el diccionario, hacia las cosas o a las personas que consideramos dañinas o peligrosas. El temor es la creencia de que algo negativo nos va a pasar, de que algo nos va a dañar. El temor es sinónimo de miedo. Y el temor viene a nuestras vidas porque hay un peligro real o un peligro potencial que nosotros creemos que se va a hacer cierto. El temor viene porque hay incertidumbre de que algo puede pasarnos. Somos temerosos, ¿sí o no? Nos da temor las cosas. Abraham tenía miedo. Y el miedo genera ansiedad y preocupación. El miedo roba nuestra paz. El miedo roba nuestro contentamiento. El miedo produce dudas en nosotros. El miedo se pelea con nuestra fe, porque hay veces empezamos, cuando viene el temor, a dudar de las promesas de Dios, a dudar de Dios, que es el que hace las cosas en nosotros. El miedo también nos puede llevar a hábitos destructivos. Algunas personas, por el temor, caen en algunas conductas de escape, drogas, trastornos alimenticios. Pero lo que quiero decirles acá es que el temor o el miedo no es el plan de Dios para nosotros. Dígale al que está a su lado: Dios no quiere que usted viva en temor. Dígale eso. Y ahora dígase a usted mismo: Dios no quiere que yo viva en temor. ¿Verdad? Hay gente que vive en temor todos los días. La Biblia enseña que Dios no quiere que sus hijos vivan con miedo, sino que confiemos en Él. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? ¿No es la presencia de Dios en nuestras vidas? Ese es el perfecto amor. Si Dios está en nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está al mando y lo reconocemos, el temor se disipa. Y por eso la Biblia, además de que es un manual de esperanza, es un manual contra el temor. Vez tras vez la Biblia dice: no temas. Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A la gente que tenía temor del futuro, Jesús les dijo: no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dijo el Señor. Aquellos que de alguna manera se acobardaban por la fe, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio.
Y en el Salmo 56:11 el salmista escribe: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿De qué es bonito decirlo? Pero eso es para vivirlo ahí. ¿Por qué cree que Dios nos da todas las promesas y nos habla tanto sobre el temor? Sobre el miedo. Porque usted y yo somos así. Pero esta confianza procede de conocer a Dios de una manera real, personal. De entender que Dios es bueno. Que nada de lo que sucede a nuestro alrededor, como decía ahora Juan Carlos, está fuera de sus límites. Un hombre como Job, pasando todas las circunstancias duras y difíciles que usted pueda imaginarse, él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Así que Abraham tiene temor. A pesar de todo esto que él ya conocía, tiene temor. Abraham tiene temor pese a su fe. Abraham tiene temor pese a su obediencia. Abraham tiene temor pese a sus éxitos. Y usted y yo decimos: no, yo no temo. Abraham tenía temor. Pero Dios nos dice a nosotros esta mañana las mismas palabras que le dijo a Abraham hace 2000 años, hace 3500 años. Les dijo: no temas. No temas, y como hemos dicho otras veces, no temas, y sus variables aparecen unas 365 veces en la Biblia. ¿Y sabe usted cuál es la primera vez? La primera mención siempre es muy importante en la Biblia. ¿Sabe usted cuál es la primera vez que la palabra no temas aparece en la Biblia? Esta es la primera vez. Dios recordándole a Abraham sus promesas y le dice: no temas. Esa vez. Es la primera vez. ¿Y sabe cuál es la primera vez que la frase vino palabra de Jehová aparece en la Biblia? Esta. La primera vez que vino palabra de Jehová fue: no temas. Por alguna razón será, ¿verdad? Dios no solo le dice: no temas, sino que le da dos razones para no temer. Le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Abraham, no temas, vas a tener una gran recompensa. El escudo representa la protección de Dios sobre nuestra vida. Dios es nuestro escudo, dice la Biblia. Nuestra protección descansa no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, habilidades, talentos, dones, no en nuestro dinero, no descansa en nuestros conocidos, no descansa en nuestras patas o conexiones, no descansa en si nosotros tenemos o no tenemos bienes, no descansa en el tío que vive en Estados Unidos y me manda plata. Ojalá, ¿verdad? Nuestra fe descansa en el omnipotente Dios verdadero, hermanos. ¿Tienes temor, hermano, esta mañana? Yo confieso que sí. Y sabe, tal vez tenemos temor porque a veces no estamos tan claros quién es nuestro escudo. ¿Quién es el que nos defiende a nosotros? ¿Quién es el que nos defiende? Nuestra confianza, porque ya sabemos que somos limitados, nuestra confianza va a estar en el que nos protege. ¿Recuerda usted cuando niños, nos peleas ahí de escuela, ¿verdad? Chiquitillos, le decía uno, llorando, ¿verdad? Le voy a decir a mi hermanillo, ¿verdad? Porque hay un hermanillo mayor que lo defendía. Bueno, los que tenían hermanillos mayores. Tener un buen escudo nos da confianza. Tener un buen escudo nos quita el temor, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Hace un mes, las señoras de acá de la iglesia hicieron una actividad evangelística. Y entonces salieron por las calles con sus rótulos, yendo a predicar por las calles, una actividad muy bonita. Gracias a Dios por eso, amén. Y entonces estaban por acá el día antes organizando unas hermanas a las que quiero mucho, ¿verdad? Y entonces les dije yo, para que estén tranquilas mañana, ¿verdad? Porque por las calles de aquí, ¿verdad? Para que estén tranquilas mañana, vamos a ir Juan y yo para cuidarlas. Ustedes también se rieron, ¿verdad? Qué bárbaro. Y entonces la hermanita, ¿verdad? Querida, dijo, uy, voy a ir a traer gas pimienta para mañana. No digo quién es, pero estoy viendo, ¿verdad? Juan, fue usted el que se burlaron, no fue a mí.
¿verdad? Pero ya en serio, hermanos, usted y yo ocupamos un escudo. Y ocupamos un escudo porque hay una guerra, porque estamos en peligro. Ocupamos un escudo porque hay dardos de fuego del enemigo. Y la Biblia señala que Dios nos ha dado una armadura espiritual. Usted la conoce Efesios 5. Y dice la Biblia que Dios nos ha dado el espíritu de fe, ¿verdad? El escudo de la fe, perdón, para apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas las flechas de fuego. Y sabe, amigo, hermano, van a venir dardos de fuego. ¿Sabe cuáles son los dardos de fuego? Los pensamientos que vienen a nuestra mente. Aquellos pensamientos que vienen para atemorizarnos. Y Dios nos dice, no teman, yo soy su escudo. Dios nos dice, amigo, hermano, hijo, protégete con estas ideas y pensamientos, con mis promesas, y no con esos pensamientos que te atemorizan. Recuerda mis palabras, cree mis promesas. Y en segundo lugar, Dios le promete a Abraham que él tendría una gran recompensa. Y qué bueno vivir pensando en el futuro, en la recompensa. Hace pocos días estábamos reunidos los hombres y estábamos viendo algunas características y pensando cómo se vivía la vida cristiana. Y hubo un pensamiento interesante, y es que la vida cristiana se vive de adentro para afuera. Lo importante es el corazón y no lo que hacemos. La vida cristiana se vive de abajo para arriba. Hay que servir para que Dios nos glorifique. Pero sobre todo la vida cristiana se vive de adelante para atrás. Es decir, usted vive el hoy, pero como cristiano usted está viendo el futuro. Dios no nos revela qué va a pasar hoy ni mañana, pero sí nos revela el futuro para que usted y yo vivamos el presente con confianza y con esperanza. No sé qué piensa la gente en la calle. No sé qué piensa la gente que no cree en Dios. ¿Cuál es su esperanza para hoy? ¿Cuál es su esperanza? Para hoy son lo que tiene, pero para mañana, en un mundo tan fluctuante, y usted y yo, hermanos, tenemos la esperanza puesta en el Señor. Así que cuando usted tiene la meta puesta, cuando su visión está en el futuro y usted se puede retrotraer al presente, entonces usted puede decir como Job, ahí en Job capítulo 29, y después de deshecha esta mi piel, dice Job todo enfermo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, nadie me va a quitar el privilegio de ver un día al Señor, dijo Job. Pablo tenía la esperanza puesta en el futuro. Filipenses nos dice que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, como decía Jonathan el miércoles, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde estaba viendo Pablo? ¿Estaba viendo la vida en su presente en una cárcel o estaba viendo su vida en el futuro con el Señor? En el futuro. Cuando usted y yo tenemos la visión de lo que Dios quiere en el futuro, las cosas cambian, hermano. Abraham tenía promesas. Dios le había dicho, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta mañana Dios nos anima a vencer el temor al futuro, a vivir con la mirada en sus promesas, a pensar que en el mañana, que podemos poner nuestra mirada en el mañana para poder vivir el hoy con esperanza. Y me encantan los versículos 2 y 3 de Génesis 15, porque vemos la tercera escena que es una conversación con Dios. Una conversación es un diálogo entre dos personas, ¿cierto? Entre dos o más personas. Versículos 2 y 3. Apenas estamos ahí, hermanos. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Así que yo ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es este Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Si hay algo de este hermoso pasaje que se ancla ahí en mi corazón, es ver el grado de confianza y de familiaridad que tenía Abraham con Dios. Ahí Abraham le estaba hablando como un viejo amigo. Mi versión de este pasaje es, voy a ver si la tengo por acá. Es más o menos esto. Dios, todo esto que me has dicho es muy bonito, suena muy bonito, es muy motivador, pero siendo realista, Dios, me has dado muchas cosas, me has prometido un montón de cosas, pero en el aquí y en el ahora, Dios, lo cierto es que la promesa suya yo no la veo.
Usted me dice que va a ser de mí una gran nación y nada pasa. Soy viejo, ya estoy llegando a los 90, voy a llegar a 100. A mi esposa le dieron el dictamen de que es estéril, ¿verdad? Y esperamos todos los días y oramos por hijos y nos arrodillamos y pedimos y no nos responden nada, oh Dios. ¿Será que todo esto que me has dado va a quedar para un siervo que se llama Eliezer, un damaseno? Y uno dice, qué mal criado Abraham, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos? Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que pensamos, sabe lo que sufrimos, sabe lo que dudamos, sabe lo que anhelamos, sabe lo que lloramos, sabe lo que nos decepciona. Y a Él no lo podemos engañar. Y entonces Abraham decide abrir su corazón y contárselo a Dios. Hermanos, aquí está en juego no solamente un hijo para Abraham. Está en juego una nación que en el futuro iba a ser la nación de donde iba a venir el Señor. Está en juego el pueblo de Israel. Sin Abraham y su descendencia no habría ni un rey David, ni un Israel, ni profetas, ni Mesías, ni bendición para todo el mundo. Abraham dice, me prometiste que todo el mundo iba a ser producto de un hijo mío. ¿Y dónde está, Señor? ¿Vas a cumplir tu palabra o qué? Pese a las promesas de Dios, pese a su presencia, pese a su palabra, pese al futuro glorioso que a usted y a mí nos espera. ¿Cierto o no que los problemas que nos aquejan en el día a día nos hacen tener temor, desconfianza y decepción? ¿Hay alguien aquí? La hermana siempre me acompaña. ¿Hay alguien más que es como yo? ¿Verdad que sí? Oramos, cantamos, Dios de maravillas, Jehová, Dios que todo lo puede. Pero un minuto después estamos dudando de su presencia. Abraham abrió su corazón a Dios. Mira, Señor, hágame el tag aquí. Gracias por todas sus promesas, pero mira cómo me siento hoy. Yo me identifico con Abraham. Creo que Abraham hizo lo correcto. Hay que poner delante de Dios todas nuestras decepciones, temores, nuestros sueños fallidos y pedirle auxilio a Dios. De un tiempo para acá, bajo tiempos duros, hay un versículo que lo he tomado como ancla de mi fe, ¿verdad? Y está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote en los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, nuestra carrera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo me siento débil. Yo no sé usted, hermano, pero yo necesito entrar con confianza, tocar la puerta para buscar la presencia de Dios. Yo necesito tocar la puerta porque necesito alcanzar misericordia. Yo ocupo tocar la puerta porque necesito hallar gracia. Yo ocupo tocar la puerta porque necesito urgentemente ver el rostro de Dios en mi vida, hermanos. Ese es el diálogo con Dios. Ya Abraham abrió su corazón. Le dijo todo lo que tenía que decirle. ¿Y qué le contestó Dios? Versículos 4 al 6. Ya ustedes lo vieron también, pero lo vamos a volver a leer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo contestó Dios, hermanos? Dios lo llevó fuera. Dice la Biblia que lo llevó fuera. Este pasaje siempre ha sido para mí de esos, ¿verdad?, espectaculares de la Biblia. ¿Sabe qué le está diciendo Dios, hermanos? ¿Y qué nos dice a nosotros? Dios nos invita a salir de nuestras circunstancias. Dios nos invita a salir fuera. Yo imagino a Abraham preocupado, temeroso, desilusionado, desesperanzado, pensando en que había invertido toda su vida en seguir a Dios. ¿Y para qué? Algunas mamás podrán tener su versión.
Yo he seguido a Dios, he sido fiel, me he esforzado por mis hijos y no veo resultados. Me siento frustrada y dolida. Un líder, un pastor puede decir, no veo futuro en mi ministerio. He predicado, he guiado a las ovejas, me he esforzado, me he preocupado por la obra y ahora parece que todo ha sido en vano. Cuando estamos metidos en nuestras propias tiendas, en nuestros propios temores y pensamientos, usted y yo no podemos ver más allá del techo que tenemos sobre nosotros. Hay veces, y seguramente a usted le ha pasado, no podemos dormir en la noche. Pareciera que todo el mundo está encerrado en esas 4 paredes del cuarto. Parece que nuestras súplicas chocan con el techo y se devuelven. Por eso Dios invita a Abraham a salir fuera. Por eso Dios nos invita a nosotros a ver el mundo desde su perspectiva. Recordemos que es Dios el que lleva a Abraham fuera. A él no se le ocurre abrir las puertas de su tienda. Él está ensimismado, metido, concentrado en su pesar. Pero Dios le dice, Abraham, vamos para afuera. Y lo sacó. En segundo lugar, Dios nos invita a ver su grandeza. Le dice, lo saca y le dice, mira ahora los cielos. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios le dice, mira, aquí estoy. Aquí estoy. Los cielos nos hacen ver a un Dios grande, poderoso. Los cielos también nos hacen ver nuestra pequeñez. Recuerda el Salmo capítulo 8, versículo 1 al 4, que dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Porque dice la Biblia, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Usted se siente grande? ¿Se siente poderoso? ¿Se siente usted una persona con muchas habilidades y capacidades? Salga una noche, alce sus ojos al cielo, cuente las estrellas si las puede contar y dígame qué es usted. Hermanos, usted y yo ocupamos ver al cielo. Pero ¿qué nos impide ver al cielo? Pregunto, ¿qué nos impide a nosotros ver al cielo? Corto, alguien corto, ¿qué nos impide ver al cielo? ¿Ah? El orgullo, los afanes, ¿sí? ¿Qué más? Estamos ensimismados, perfecto. ¿Qué más nos impide ver el cielo? El temor, ¿verdad? Sí. La culpa, sí, yo tengo esa. Algo más. ¿Sabe qué nos impide a nosotros ver? Perdón. El pecado, por supuesto. Hay una cosa que nos impide ver el cielo físico. Por cierto, ¿hace cuánto usted no levanta sus ojos al cielo para ver la grandeza de Dios y descansar un rato ahí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Yo les contaba que a mí yo antes ponía un colchón en el techo, ¿verdad? Y me tiraba a ver las estrellas y un día casi me disparan, entonces ya no, ¿verdad? Pero a mí me encantaba. Digo encantaba porque cuando estoy haciendo esto me doy cuenta que hace mucho no lo hago. ¿Sabe? No vemos el cielo, entre unas cosas, por la contaminación lumínica, ¿verdad? Estaba revisando ahí en internet que ahora hay algunas zonas en el mundo siendo protegidas como reservas, que son zonas protegidas, que son zonas de oscuridad total, para que la gente pueda ver las estrellas. Porque cuando hay muchas luces, usted no puede ver el cielo. Ahí están las estrellas, pero usted no las ve. Y sabe, igual sucede en el mundo espiritual. Las luces de esta tierra brillan tan fuerte que los hijos de Dios en muchas ocasiones no vemos el cielo y no vemos la gloria de Dios. No vemos el cielo porque nuestra mirada, como decían los hermanos acá, está enfocada en lo terrenal, en nosotros mismos. Solamente estamos viendo lo que está alrededor nuestro, de nuestros intereses, de nuestra familia. Y no tenemos tiempo para ver el cielo. ¿Ha oído usted este dicho, que es cierto, por cierto, que los chanchos no pueden ver el cielo? No pueden ver las estrellas. ¿Usted sabía eso? ¿Quién lo sabía? ¿Usted lo sabía? Los pobres chanchitos tienen el cuello grueso y corto y tienen una última vértebra que les impide levantar, iba a ser el ejemplo, pero mejor no, les impide levantar el rostro al cielo.
Entonces no pueden contar las estrellas. Y lo que ven es solo lo que está ahí en su hocico y lo que está alrededor. Hermanos, hay veces nos parecemos. Solo vemos lo que está ahí, ¿verdad? Solo vemos el suelo, lo que nos podemos comer y no vemos nada más. Y otra cosa que corta nuestra posibilidad de ver el cielo es el pecado. Porque cortamos la relación con el cielo totalmente. Nos impide por la vergüenza, como decía el hermano acá, en nuestro pecado hace que nosotros veamos hacia la tierra. Pero Dios nos recuerda, uno, que debemos salir de nuestras propias circunstancias, que debemos ver su grandeza, y en tercer lugar, que usted y yo debemos contar, recordar sus promesas. Esta es una escena sobrecogedora de la Biblia. Cuenta las estrellas y las puedes contar, y así será tu descendencia. Solo imagínense, hace 3500 años, el cielo en el desierto, Abraham en una tienda, salir, ¿cómo podía ser ese cielo? Y Abraham empieza a contar, Dios le dice, Dios lo reta y le dice, cuenta las estrellas si es que puedes. Y Abraham empieza a contar, no, Dios, es imposible contar esto. ¿Sabe usted qué dicen los astrónomos? Que en condiciones ideales, usted y yo podemos contar, ¿alguien sabe cuántas estrellas en una noche? En una noche ideal. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Alguien? Un número para ver. Que se pega, le doy un... ¿Ah? 50 estrellas. Dicen que una noche en un lugar específico, ¿verdad? Usted puede contar 4548 estrellas. Nosotros estamos, la Tierra, el sistema solar está en un lugar que se llama la Vía Láctea. ¿Sabe usted cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? ¿Cuántos soles, si quiere verlo de esa manera, hay en la Vía Láctea? En la Vía Láctea hay 400.000 millones de estrellas. ¿Y sabe usted cuántas galaxias se estiman que hay en el universo conocido? 200.000 millones de galaxias, cada una con 400.000 millones de estrellas aproximadamente. ¿Cuánto da? Y Dios le dijo a Abraham, con una pequeña muestra, así será tu descendencia. Así serán tus hijos, Abraham. Esto llenó mi corazón. Abraham, tú te ves como un viejo ya casi muerto, sin esperanza de tener un hijo. Ves tus promesas caídas, pero yo te veo como el padre de multitudes. ¿Cómo te ves hoy, hermano? ¿Cómo te ve Dios? Tal vez te ves acabado, tal vez ves que tu camino acabó, tal vez ves que ya no puedes dar más, tal vez te sientes en un pozo, pero Dios no ha terminado con nosotros. Y mi versículo preferido de la Biblia, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Filipenses, ¿verdad? Filemón 1:6. ¿Sabes, hermano, que las estrellas se ven mejor cuando está más oscuro? Dijo un señor ahí, las promesas de Dios son como las estrellas. Cuanto más oscura es la noche, más brillan. Yo creo que acá tenemos un gran desafío de Dios. Cuando nuestra fe flaquea, cuando la esperanza es contra esperanza, cuando no vemos la luz al final del túnel, es el tiempo para contar las promesas de Dios. Las estrellas para Abraham eran su descendencia. Cada estrella era una persona que saldría de sus lomos. ¿Y cuáles son tus estrellas y las mías? ¿Cuáles son las promesas que usted y yo tenemos como cristianos para agarrarnos? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros esta mañana? Dios nos promete salvación. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo que la paz os dejo, mi paz os doy, que Él no da la paz como la da el mundo, sino que no debemos turbar nuestro corazón ni tener miedo. Dios nos promete que va a proveernos. Dios muestra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios nos promete su guía y su consejo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios promete su presencia. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete fortalecernos. Dios promete resucitarnos un día.
Así que hermano o hermana, debemos salir de la tienda, debemos alzar los ojos, debemos mirar las estrellas y debemos recordar las promesas de Dios. Amén. Así que hermano y hermana, deja de contar tus problemas y empieza a contar sus promesas. Y Dios le dio a Abraham 2 cosas incontables. Le dijo que así sería su descendencia. ¿Sabe por qué es bueno contar? Contar es bueno porque nos ayuda a darnos cuenta de cuál es nuestra situación. Si usted cuenta la plata y no le alcanza, ya se dio cuenta de dónde está. Contar nos ayuda, ¿verdad? Si usted dice, yo creo que yo subí un kilito esta es mi quincena, pero se sube en la báscula, ¿verdad? Y ahí se da cuenta, ¿verdad? Cómo está la situación. Y Dios le ha dado a Abraham por segunda vez una promesa. Si usted va a Génesis capítulo 13, le dice que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y ahora le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. ¿Cierto o no? 2 promesas de cosas incontables. ¿Cuánto polvo hay en la tierra? ¿Cuánta arena hay en el mar? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Las 2 cosas son incontables. Y Dios le dijo a Abraham que así va a ser su descendencia. Y sabe qué interesante, que la primera descendencia de Abraham es terrenal, el pueblo de Israel. Y la descendencia espiritual, ¿quiénes somos? Así que hermano, si usted entiende adecuadamente la Biblia, si quiere buscar esto, ya no lo veo por tiempo, Gálatas capítulo 3, 6 y 9, Gálatas 3, 29, dice que nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Si usted y yo entendemos adecuadamente la Biblia, esa noche estrellada, Abraham por los ojos de la fe nos estaba viendo a usted y a mí, representados en esas estrellas ahí en el firmamento. Al final de la Biblia, estas promesas se cumplen. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todas las estrellas estarán ahí. Esto fue noche de estrellas, fue el viernes, ¿verdad? Las señoras. Algo así era, ¿verdad? Estrellas de Hollywood. Estuvo muy bonito, por cierto. Yo no estuve, ¿verdad? Nada más estaba por aquí viendo, pero me contaron que estuvo muy bonito. Muchas gracias a los hermanos. Y usted, mamá, si usted se sintió como una estrella, ¿quién se sintió como una estrella ese día? Bueno, usted es una estrella del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que somos eso, promesas. Dios prometió para Abraham y para sus descendientes físicos y espirituales, que iban a ser innumerables. Y al final de la historia, la promesa se cumple en el Señor. Y la conclusión de Abraham, después de que Dios le enseñó, lo sacó afuera, le dijo que levantara los ojos al cielo, que contara las estrellas, le recordó las promesas. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabe usted cuál es la primera vez que se menciona la palabra creyó en la Biblia? Ahí. ¿Sabe usted cuál es la primera vez que la palabra justicia está en la Biblia? Ahí. Hermanos, creer en Dios y le fue contado por justicia. Creer es confiar en la certeza de lo que Dios ha dicho. Creer nos es contado por justicia, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, que ya no lo vemos por tiempo también. Es decir, que usted y yo no podíamos pagar, así como no podemos pagar por nuestra salvación, y entonces lo que hicimos fue creer. Y el Señor nos contó creer en el Señor como justicia, como si hubiera sido el pago por lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Entendemos? Esa es la justicia de Dios, que usted y yo estábamos fuera del reino de Dios, no podíamos ser reconciliados con Él, nuestra deuda era grandísima, no podíamos pagarla, pero si usted y yo creemos en el Señor, Él nos cuenta la fe como justicia y Él dice que somos hijos de Él. Esa es la justicia de Dios. Abraham simplemente creyó a Dios. Y usted y yo, dice la Biblia, que si creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermano, si usted es creyente y las circunstancias de la vida lo tienen
viviendo en temor, metido en sus propias tiendas de campaña, literalmente viendo para el techo, ¿verdad? Dios nos invita a salir fuera, a mirar los cielos, a contar las estrellas y a creer en sus promesas. Este pasaje termina con una confirmación. No lo vamos a leer, pero Dios hace un sacrificio. Matan unos animales y Dios pasa por el centro. Abraham no hizo nada. El Señor hizo un pacto consigo mismo de que todo esto iba a ser cierto. Y todo esto se cumplió en Jesús. Jesús dijo, de igual manera, después de que hubo cenado ahí con sus apóstoles, tomó la copa diciendo, esta copa, esta sangre mía, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor vino a cumplir ese pacto de bendición a la tierra a través de Abraham, de bendición espiritual. Yo termino esta mañana recordando que Dios nos invita a salir de nuestras circunstancias. Son duras sus circunstancias, son difíciles, se siente aburrido, temeroso, decepcionado. No nos quedemos en la tienda, salgamos de nuestras circunstancias. Alcemos los ojos al cielo para ver su grandeza. Recordemos las promesas de Dios en la Biblia, creámoslas, vivámoslas y esperemos. Vamos a orar. Con sus ojos cerrados, rostros inclinados. Esta mañana va a pedirle que se pongan de pie.